En busca de lo desconocido. Con Ricardo Carrera. Al aire con el terrible. Don Ricardo Carrera, buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Estamos escuchando de fondo la música de cuando se estaba hundiendo el Titanic en esa película, ¿no? Donde murieron más de 1,500 personas ahogadas o congeladas en el Ártico. Bueno, ¿de qué se trata esto que vamos a platicar, don Ricardo Carrera? Que hay una posible teoría de que el Titanic no se hundió, que lo hundieron. Sí, correcto, terrible. ¿Se hundió por accidente o planearon su hundimiento? Y si lo planearon, ¿quién y para qué? El buque Titanic fue la mayor creación de la ingeniería de su tiempo y era tan perfecto que decían que ni Dios podía hundirlo. Sin embargo, se hundió en su primer viaje, en su viaje inaugural en el año 1912, causando la muerte de 1,500 personas, como bien dijiste. Como siempre pasa, la historia la conocemos por las películas, pero hay mucho que no cuadra en la historia oficial, que habla del choque contra un iceberg y su posterior hundimiento, y de eso vamos a hablar hoy. Cuenta la versión oficial que el Titanic rozó contra un iceberg que le produjo una brecha en el casco de 120 metros de largo, cosa casi imposible para el hielo submarino de un iceberg en un casco de acero de doble plancha de 1 pulgada de espesor. Y al estudiar el tema aparecen sorpresas que no son conocidas. Empecemos. El Titanic tenía un barco gemelo llamado Olympic, que era menos lujoso y que ya navegaba desde unos meses antes. Ambos barcos eran propiedad del banquero estadounidense J.P. Morgan. El Olympic tuvo un accidente y en ese accidente choca contra un buque de guerra inglés. Como el accidente lo causó el Olympic, el seguro no lo pagó. Fue tan grave que prácticamente no tenía otro destino más que ser vendido como chatarra. Entonces parece ser que al banquero Morgan se le ocurrió una idea siniestra. Hizo entrar a un mismo astillero al mismo tiempo a los dos barcos en el año 1911, un año antes del hundimiento, y les cambiaron el nombre. Ambos cascos, Olympic y Titanic, les cambiaron el nombre para que el Olympic se hiciera pasar por el Titanic. Entonces, el famoso viaje inaugural de 1912 no lo hizo el Titanic, sino su hermano gemelo, el Olympic, y lo hizo averiado y escorado, con la idea de hundirlo ya desde el principio. Y ahora sí, la compañía de seguros cubriría la pérdida de ese barco con $5 millones de esa época, una tremenda fortuna, mientras que el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre de Olympic sin problema alguno hasta 1935. Pero esa no es la verdadera sorpresa. Pasaron muchos misterios más. Escuchen. El buque SS California del mismo J.P. Morgan, cargado solamente con mantas y frazadas, estaba anclado en el mismo punto donde iban a ocurrir los hechos. Le sacaron al falso Titanic la mitad de los botes y chalecos salvavidas. El capitán Smith fue el que comandó a los dos barcos, al Olympic en su choque original y al Titanic o falso Titanic en su hundimiento, desoyendo 7 alertas de icebergs. El vigía no tenía prismáticos, cosa fundamental tener prismáticos en ese momento. Los binoculares, pues para ver de lejos. Exacto, para poder ver de lejos era una de las pocas herramientas que se tenían en 1912 para poder prevenir algo lejos. No existían todavía los radares. La radio del barco dejó de funcionar unas horas antes del impacto. Cambiaron las bengalas rojas, que significan SOS, por bengalas blancas, que significan fiesta y celebración. El falso Titanic estaba lleno de periodistas, pero no existe, terrible, ni una sola foto de la tragedia del hundimiento. ¿Cómo puede ser eso? Pero lo más intrigante es, ¿toda esta trampa para quitarle $5 millones a una compañía de seguros? ¡No! Lo que estaba en juego era la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a explicar por qué. En ese hundimiento del falso Titanic murieron todos los grandes hombres de negocios que se oponían a su creación. El constructor Astor, el rey del cobre Guggenheim, el dueño de Macy's, Strauss, que lo veían como una auténtica locura crear una reserva federal, mientras que el mismo J.P. Morgan, que era el dueño de la naviera y del Titanic, y 50 amigos suyos, decidieron a último momento no embarcar. Incluso algunos de ellos dejaron a bordo todo su equipaje y personal de servicio que falleció en el hundimiento y no embarcaron.
Murieron entonces casualmente todos los que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Un año después del hundimiento, en 1913, los banqueros supervivientes, con Morgan a la cabeza, se reunieron y crearon sin ningún tipo de oposición la Reserva Federal de los Estados Unidos. Un año después, en 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial, financiada en ambos bandos por la propia Reserva. Y cuando encuentran el casco hundido del falso Titanic en 1985, nada de lo que cuenta la historia oficial estaba ahí. No había ninguna brecha de 120 metros, había agujeros por explosiones producidas desde adentro de la nave. Y en las hélices, el nombre del Olympic. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Un siglo después es casi incomprobable, pero los hechos están ahí. En busca de lo desconocido con Ricardo Carrera.